Efesios capítulo 3, desde versículo 8 en adelante. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos una vez más para que usted derrame de su gracia, para que usted me guíe en esta exposición. Señor, ante tamaña exposición, me siento pequeño. Ante tamaña exposición que habla de su grandeza, me siento pequeño, Señor. Pido que me dé gracia para poder exponer esta palabra. Necesito abundante gracia, Señor, porque mi mente es limitada, mi vocabulario es limitado, mi conocimiento es limitado. Pero confiamos en su poder, en su gracia, en su soberanía. Confiamos que usted quiere darse a conocer a su pueblo, para que le adoremos y le amemos, Señor. Que usted reciba la gloria a través de esta exposición. Prepare los corazones de aquellos que van a oír esta palabra, para que podamos recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La porción que yo acabé de leer en el libro de Efesios tiene un texto clave en relación a la exposición del día de hoy, que es el versículo 11, que dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito eterno. En el día de hoy nosotros vamos a dar continuidad a una serie que estaba stand-by, la serie sobre los atributos de Dios. Y en el día de hoy hablaremos sobre los o el decreto de Dios. Por eso que leíamos este versículo 11, que aquí ya habla de ese propósito eterno. Sobre los decretos o el decreto de Dios. Entonces, para recordar, nosotros hicimos una introducción sobre los atributos de Dios. Luego vimos la soledad de Dios, que es la independencia o la aseidad, es el mismo atributo. Y nuestro libro base para hacer esta exposición es el libro de A.W. Pink, Los atributos de Dios. Entonces, quien quiera seguir el estudio a través del libro puede comprarlo y seguir. Ese es nuestro libro base. Ahora, cuando yo expongo aquí, obviamente que voy citando a otros teólogos, otros expositores también, complementando. Pero nuestra base es el libro de A.W. Pink, Los atributos de Dios. Y hoy veremos el decreto de Dios. Entonces veremos algunas definiciones de algunos teólogos, algunos teólogos sistemáticos con respecto al decreto o los decretos de Dios. Wayne Grudem dice lo siguiente: los decretos de Dios son los planes eternos de Dios, por los cuales, antes de la creación del mundo, Él determinó hacer que tuviera lugar todo lo que sucede.
antes de la fundación del mundo, Dios decreta. El diccionario teológico o de teología de Harrison dice lo siguiente: los decretos de Dios no se basan en la sabiduría de su conocimiento de los eventos y enseña que las cosas ocurren porque Dios las ha decretado. Esta doctrina encuentra su explicación en la misma naturaleza de Dios. Como soberano, nada escapa de su dominio. El azar es eliminado, eterno, inmutable en su ser. Sus propósitos son eternos e inmutables. De igual forma que su ser. A.W. Pink dice: el decreto de Dios es su propósito o determinación respecto de las cosas futuras. A.W. Pink usa el término singular, el decreto de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla del decreto de Dios. Pero muchos utilizan los decretos de Dios. Al final de cuentas, lo que importa es el significado. Y A.W. Pink continúa diciendo lo siguiente: nosotros hablamos como si hubieran habido muchos decretos, porque nuestras mentes únicamente pueden pensar en ciclos sucesivos. A medida que surgen los pensamientos y las ocasiones, o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parecen que requieren un propósito diferente para cada uno. Pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. En nuestra mente entiende los decretos de Dios. ¿Por qué? Vemos ciclos, vemos muchas cosas. No logramos comprender que Dios tiene un solo decreto. Y ese decreto se aplica a toda la creación de diferentes formas. Por eso es que hablamos de los decretos de Dios. Existe un decreto general por parte de Dios, pero cuando lo vemos en la práctica, yo veo un decreto para mí, veo un decreto para el hermano Juanito, un decreto para la hermana Valeria. Entonces, por eso que también bajo nuestra comprensión se entienden los decretos de Dios, porque abarca mucho, sino todo. Hechos 15:18 dice lo siguiente: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuáles son los tiempos antiguos? 10, 20, 30, 1000, 2000. No. Antes que existiera el tiempo. Y antes de adentrarnos a hablar sobre los decretos de Dios, porque a lo mejor para muchos nunca habían oído sobre los o el decreto de Dios. Lo primero que nosotros debemos ver, ¿qué dice la Biblia con respecto a los decretos de Dios? ¿Qué mencionas en las Escrituras sobre él o los decretos de Dios? Entonces veremos algunas citas bíblicas. Yo solamente citaré la cita bíblica y el término que usa, porque la doctrina de los decretos de Dios la encontramos en la Escritura, pero no siempre dice decretos. Usa otros términos, otras palabras como sinónimo de decreto. En Salmos 2:7 encontramos la palabra literal, decreto. En Efesios 3:11 encontramos propósito eterno. En Hechos 2:23 encontramos determinado consejo y anticipado conocimiento. En Efesios 1:9 encontramos misterio de su voluntad, su beneplácito. En el mismo Efesios 1:9 encontramos esas dos definiciones, misterios de su voluntad y su beneplácito. Y en Romanos 8:29 encontramos la palabra que puede definir esto, los decretos. Predestinó
Ahí por lo menos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menciones en la Escritura que hablan de los decretos de Dios, usando sinónimos. No, Salmo 2:7 usa el término literal. A.W. Pink dice así: a los decretos de Dios se los llama sus consejos, indicando que son consumadamente sabios y su voluntad para mostrar que Dios no está bajo sujeción alguna, sino que actúa según su propio deseo. Continúa Pink diciendo así: los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que se lleva a cabo a su tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Todo. Y Pink continúa diciendo lo siguiente: Dios no decretó meramente hacer al hombre, ponerlo sobre la tierra y luego dejarlo bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y de todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin. Dios decreta en la eternidad todo, el más mínimo detalle de su creación, Él lo decretó. Todo detalle de nuestra vida fue decretado antes de la creación del mundo. Fue decretado en la eternidad pasada. Entonces, estos son los decretos de Dios, o definiciones de los decretos de Dios. Y yo tomé un bosquejo del libro de Pink, que divide en 4, o da 4 características de los decretos de Dios, para que nosotros podamos, entre comillas, entender algo de los decretos de Dios. Entonces ahora veremos esas características del decreto de Dios. La primera característica del decreto de Dios o los decretos de Dios es que es eterno. Es eterno. El decreto es eterno. El decreto nace antes de la creación. Miren. Entonces los decretos son eternos. Los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, no solamente Dios escoge a sus escogidos, sino que también la gracia de Dios para salvación fue dada a los escogidos desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, aquí muestra que no solamente Dios escogió a personas antes de la creación, en su decreto eterno, no solo eso, Él también había decretado la gracia que les daría para que creyesen. Eso también lo había decretado. Entonces, ¿qué nos muestran estos dos versículos? Que los decretos de Dios son eternos. Dice aquí: antes de los tiempos de los siglos. Pink dice así: suponer que algunos de ellos haya sido dictado dentro del tiempo, hablando del decreto. Suponer que alguno de ellos haya sido dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto
o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Esto significaría que los conocimientos de la deidad son limitados y que con el tiempo este va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible. O sea, pensar que Dios no decretó todo sería una blasfemia horrible. ¿Por qué? Porque ciertas situaciones que Dios supuestamente no decretó, lo tomarían desprevenidos, serían imprevistos. Pero no vemos ningún imprevisto en las Escrituras. Pink continúa diciendo, nadie que crea en el entendimiento divino e infinito y que abarca el pasado, presente y futuro, asentirá nunca la doctrina de los decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que se ejecutarán por la violación humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. Aquí Pink ya dice que aún aquellas cosas malas, aquellas violaciones de la voluntad de Dios, aquellas acciones pecaminosas por parte de los hombres, Él también las decretó. Al final veremos respuesta para eso. Entonces, sus decretos, los decretos de Dios, son eternos. Él decreta la eternidad. Eterno. No había nada que motivase a Dios decretar. Él decreta soberanamente en la eternidad. Segunda característica, los decretos de Dios son sabios. Sabios. Pink dice así, la sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. O sea, Dios escoge fines, pero también escoge los medios para cumplir esos fines. Y tanto los fines como los medios son sabios. Toda la muestra de sabiduría en las obras de Dios son prueba del plan sabio por el que se llevan a cabo. Salmo 104, 24 dice así, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Hiciste todas ellas con tu sabiduría, todas, incluye los decretos, con sabiduría. Solo podemos contemplar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos, conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Aquel que examina parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingenio de su construcción. Creerá naturalmente que de las partes son igualmente admirables. O sea, cuando nosotros vemos la creación de Dios, las obras de Dios, vemos la sabiduría de Dios, vemos el universo, la sabiduría de Dios para crear todo el universo. Eso nos muestra también que sus decretos, cosa que nosotros no logramos comprender, también son sabios. Porque el mismo Dios que crea el universo es el mismo Dios que decreta en su sabiduría. Entonces, cuando nosotros miramos la sabiduría de Dios en la creación, eso nos está dando luces o muestra o testifica, da un destello de sus decretos, que son sabios, dice Pink. Entonces, segunda característica, los decretos de Dios son sabios. Tercera característica,
Los decretos de Dios son libres. Isaías 40, 13 y 14 dicen así: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién? Aquí nuevamente Pink dice: cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo y sus determinaciones no se vieron influenciadas por causa externa alguna. Era libre para decretar o dejar de hacerlo, y para decretar una cosa y no otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. O sea, Dios libremente decreta, libremente. Él no decreta por una causa, no hay nada que lo motive a decretar, nada. Él decreta libremente, voluntariamente. Él es soberano, Él es supremo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le puede decir algo a Dios? ¿Quién puede aconsejar al Señor? Nadie. Él es Dios, soberano, eterno, suficiente, absoluto. Entonces, Dios decreta libremente. Dios decreta porque Él quiso decretar. Él quiso decretar. No había nada que lo externamente a Él que lo presionase a decretar. No. Ni siquiera Él previó algo bueno en nosotros para decretar. No. Él decretó libremente todas las cosas. Entonces, tercera característica de los decretos de Dios es que son libres. Cuarta característica: son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está supeditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en los que Dios ha decretado un fin, ha decretado también los medios para dicho fin. Entonces sus decretos son absolutos e incondicionales. Nada puede alterar el decreto de Dios. Nada puede cambiar el decreto de Dios. Dios decreta la salvación de sus elegidos y también el obrar fe en ellos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo mismo que ya mencionábamos anteriormente en un versículo en Primera de Timoteo. Entonces Dios decreta la salvación de sus elegidos y también el obrar fe en ellos. Isaías 46:10 dice así: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces es absoluto e es incondicional. Esto no podría ser así, dice Pink, si su consejo dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplirse. No podría ser así. Si el consejo de Dios, si el decreto de Dios dependiese de algo externo a Él, no podría decir el Señor estas palabras: mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero.
Al final de cuentas, Dios es Dios. Entonces esa era la cuarta característica. El decreto de Dios es absoluto e incondicional. Y cuando hablamos de los decretos de Dios, nos confronta mucho. Y surgen algunos cuestionamientos que son históricos. Que podemos hablar de los decretos de Dios, en parte explicarlos, en parte definirlos, pero a veces nos cuesta aceptarlos. ¿Por qué? Porque surgen algunos cuestionamientos. Y yo quiero aquí dar algunas aclaraciones con respecto al decreto de Dios. La primera es que a pesar que Dios decreta todas las cosas, Dios no es el autor del pecado ni se complace en él. Diccionario de Teología Harrison dice así: tanto las malas como las buenas acciones están cubiertas por sus decretos, pero nunca en el sentido que Él se vea envuelto en el mal. Nunca. A.W. Pink dice así: si bien Dios es quien ordena y controla el pecado, no es en modo alguno su autor de la manera como es el autor del bien. El pecado no podía proceder de la creación directa o positiva de un Dios santo, sino solamente de su permiso por decreto y su acción negativa. Sam Waldron dice así, en su comentario sobre la confesión de fe bautista, dice: aunque la confesión enseña que Dios decreta el pecado, niega que sea el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado, porque no hace que ocurra mediante su propia casualidad inmediata. Entonces, Dios no es el autor del pecado, a pesar de que Él lo decreta, pero no es el autor. Él lo permite por su decreto, pero no es autor directamente de Él. Y la Biblia deja claro esto, que Dios no es el autor del pecado. Salmos 5:4 dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Él no es un Dios que se complace en la maldad. No es un Dios que se complace. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. No es inclinado hacia el mal. Y 1 de Juan 1:5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay maldad en Él. Nosotros vemos a la luz de toda la Escritura que Dios es santo, que Dios es bueno. Entonces Dios no puede ser el autor directo del pecado. Dios no es el autor del pecado, pero sí lo decreta. Es por decreto. No es por creación directa. Segunda aclaración, que va relacionada con la primera. La segunda: el hombre es libre y responsable de sus acciones. Eso debemos tener claro, que a pesar que Dios decreta todo, el más mínimo detalle, al mismo tiempo, el hombre es libre y responsable de sus acciones. Y para entender esto, comenzaré haciendo mención sobre la voluntad de Dios, que se distingue entre dos aspectos. La voluntad decretiva de decretos, que también se conoce como la voluntad secreta. La voluntad de Dios que nosotros no conocemos hasta que ésta ocurre. Ejemplo, usted no sabía quién iba a ser su esposo o su esposa hasta que se casó. Hasta antes de eso,
era la voluntad secreta de Dios. Pero cuando ocurrió, recién la pudo conocer. Esa es la voluntad, un ejemplo de la voluntad secreta de Dios o decretiva. Pero también hay otro aspecto de la voluntad, que es la voluntad preceptiva o revelada, que tiene que ver con sus mandamientos, los cuales deben regir nuestra conducta. En conclusión, es todo lo que está en la Escritura, todo lo que Dios dice que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, la voluntad decretiva o secreta es aquello que nosotros no conocemos. Y la voluntad preceptiva, revelada, es todo lo que Dios nos dejó en la Escritura, sus mandamientos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esta voluntad secreta está relacionada con el decreto de Dios, no quita la responsabilidad de nosotros, los seres humanos. La voluntad secreta o decretiva no le quita la libertad ni la responsabilidad a los hombres. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuenta, dice Pink. Continúa diciendo así, escuche, y esto yo quiero que usted se lo grabe. Pink dice así, reconocemos que existe una verdadera dificultad en definir dónde termina la una y dónde comienza la otra. Esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se confunden. Por ejemplo, Cristo es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. ¿Cómo logramos explicar eso? Nosotros conocemos la unión hipostática, las dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Pero ¿cómo en una persona hay dos naturalezas? Un misterio. Es un misterio. Entonces, es un misterio. Samuel Waldron dice así, citando o mencionando al teólogo y filósofo Van Til, dice así, Van Til, sin embargo, con las confesiones reformadas, enseña que la libertad de Dios y la libertad del hombre no están en conflicto. Ninguna de las dos tiene que ser limitada con objeto de hacer hueco para la otra. La libertad del hombre no es la libertad de Dios. La libertad humana no supone un reto para la libertad divina, sino coexiste con ella. El mismo acontecimiento, según dijo Van Til, y antes que él, las confesiones reformadas, puede ser tanto el resultado de la libertad humana como la determinación de la soberanía divina. Pink dice así, escuche, si nuestras ideas están conformadas a la palabra de Dios, la afirmación de sus enseñanzas no nos llevará a la negación de otra. Entonces, cuando oímos los decretos de Dios, que Dios decreta antes de crear, en la eternidad, libremente, soberanamente, Él decreta cada más mínimo detalle que ocurriría en su creación. Él decreta todo. Nada pilla desprevenido al Señor. La caída de Adán y Eva, la caída del hombre, no pilló desprevenido a Dios. Era parte de su decreto eterno. Ahora, eso no quita nuestra responsabilidad ni tampoco violenta nuestra libertad. ¿Por qué? Porque no hay nada externo a nosotros que nos obligue a hacer lo que hacemos. Dios no nos obliga a hacer lo que hacemos, simplemente lo hacemos. Pero al mismo tiempo Dios decretó que hiciéramos lo que hicimos o estamos haciendo. Pero si es pecado, Dios no es responsable. ¿Está entendiendo el decreto de Dios? Hermanos, cuando yo estudiaba esto, mi cabeza explotaba casi. Yo estaba estudiando y quedaba ahí.
maravillado. Entonces los grandes teólogos asumen que es un misterio el decreto de Dios y la libertad y responsabilidad del hombre. Ambas doctrinas son bíblicas y se deben aceptar por fe. Aunque nosotros no la entendamos, aunque nosotros no logremos en nuestra mente diminuta, que queremos sistematizar todo, no logremos cuadrar ese engranaje, aunque no lo logremos y no lo vamos a hacer, debemos aceptar. Debemos aceptar. Debemos aceptarlo. Y mire, hay un versículo en las Escrituras clave, que muestra estas dos doctrinas. Muestra el decreto de Dios y al mismo tiempo muestra la responsabilidad de los hombres. Hechos capítulo 2, versículo 23. Si quiere, anótelo por ahí, porque es extraordinario. Dice así: a este, hablando de Cristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, encontramos el decreto de Dios, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios había decretado que Cristo debía morir en la cruz. Era un decreto. Dios había decretado también el medio. Era un decreto. Pero al mismo tiempo había responsabilidad humana. Pedro recrimina diciendo así: prendisteis y matasteis por sus manos, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ambos, el decreto de Dios y la responsabilidad del hombre, la encontramos aquí. Wayne Grudem dice así: como quiera que entendamos el tejemaneje secreto de la voluntad oculta de Dios, nunca debemos pensar que implica que somos libres de la culpa en cuanto a maldad, ni que se le puede echar a Dios la culpa del pecado. Nunca, nunca, nunca. Entonces Dios no es el autor del pecado, tampoco violenta nuestra libertad, ni quita nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Ambas doctrinas caminan de la mano. El decreto de Dios y la responsabilidad y la libertad del hombre. Ahora nosotros debemos tener la humildad de decir que no logramos explicarlas. Como ambas compatibilizan. Pero para Dios no es ningún problema. Para Dios no hay ningún problema. Encontramos ambas en las Escrituras. Entonces, ese es el decreto, los decretos de Dios. Y culminando, para la práctica. Mientras yo estudiaba, como decía anteriormente, sobre el decreto de Dios, cada vez veía a Dios más grande. Cada vez lo veía más grande. Entonces, a medida que nosotros estudiemos los atributos de Dios y vayamos conociendo a Dios, Él se nos hace cada vez más grande y nosotros nos hacemos cada vez más pequeños. Y vamos a terminar como decía Pablo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La grandeza del Señor. No logramos comprender la mente de Dios, mucho menos los decretos. No logramos cómo, pero sí sabemos que Él tiene todo bajo control. Entonces, el decreto de Dios nos da seguridad y confianza, porque sabemos que pase lo que pase, Dios tiene el control de todo. Esto es para la práctica.
Pase lo que pase, sea el problema que sea, no escapa de la voluntad de Dios, no escapa de las manos de Dios, está dentro del decreto de Dios. Está dentro del decreto de Dios. La pandemia estaba dentro del decreto de Dios. Dios sigue teniendo el control de todo. Nada le ha tomado por sorpresa. Nosotros oímos de la pandemia. Nos escandalizábamos, nos atemorizábamos, miedo por todo. Dios, ahí. A Dios no fue un imprevisto, era parte del decreto de Dios. Entonces eso debe darnos tranquilidad y confianza en el Señor. Dios tiene todo bajo control. Si hay algo que le esté angustiando, tranquilo, tranquilo hermano, tranquila hermana. Si hay alguna angustia, tranquilo. Usted solamente debe obedecer a la palabra de Dios, a la voluntad revelada de Dios, y el resto dejarlo en las manos del Señor. Descanse en el decreto eterno de Dios. Usted haga su parte, y cuando vea que no puede hacer más, porque Dios siempre nos lleva así, la vida cristiana, nos lleva a un lugar, tú haces tu parte, el resto es problema de Dios. El resto descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Pase lo que pase, estaba decretado por Dios. Va a ser lo mejor. El decreto de Dios debe motivarnos a predicar. ¿Por qué razón? Porque Dios no solamente decretó quiénes serían salvos, sino que también Él decretó el medio por el cual ellos serían salvos, la predicación del Evangelio. Y también decretó que nos usaría a nosotros para predicar ese Evangelio. Entonces debe motivarnos a predicar. ¿Por qué? Porque Dios decretó que en algún momento determinado su llamado será eficaz y las personas creerán y se arrepentirán y serán salvas. ¿Por qué confiamos en el decreto de Dios? Entonces el decreto de Dios debe alentarnos, darnos fuerza, alegría de ese Dios santo, alegría de ese Dios que tiene todo bajo control, de ese Dios que se preocupa del más mínimo detalle de su vida. Él lo decretó. ¿Ha visto esos momentos extraordinarios que han ocurrido en su vida? Esas alegrías, esas cosas inimaginables que han ocurrido soberanamente, inesperadamente. Dios la había decretado. Dios la había decretado. Entonces los decretos de Dios nos deben llevar a descansar en Dios. Él tiene todo bajo control. Nada le pilla o le toma desprevenido. Dios es un Dios que decreta. Por eso que esa doctrina o esa falsa enseñanza de decretar es antibíblica y no tiene ni un poder. Son falacias. Porque quien decreta es Dios. Y Dios ya decretó en la eternidad. El decreto de Él es eterno. Entonces, todo eso es charlatanería, fraude. No sirve para nada. El único que decreta es Dios. Sus decretos son eternos, buenos, libres, santos, puros. Y eso nos da confianza. Eso nos da tranquilidad. Sea lo que esté pasando, Dios tiene el control. Amén. Vamos a orar.